Ella es Gina Reinhart, la persona más rica de Australia y presidenta ejecutiva de Hancock Prospecting, una empresa privada de exploración y extracción de minerales. Gina ha otorgado a sus 10 miembros de personal un bono de $10,000 cada uno, ya que su empresa generó una ganancia de $3,300 millones en los últimos 12 meses. Pero espera, los números pueden ser engañosos y esta cifra es una caída de 28% en comparación con el año pasado. Y a medida que entramos en otro año, esta cifra experimentaría una disminución mucho mayor en 2023. Bienvenidos a Economía para Inquietos. El día de hoy nos enfocaremos en Australia, quien se está hundiendo en una crisis sin precedentes que deja a la economía estancada. Para esto, nos referiremos a la situación que nos ha mantenido en nuestros hogares y aislados durante casi todo el 2020. Sabemos que YouTube muchas veces oculta el contenido que menciona esta situación, por lo tanto llamaremos C-Word a la razón por la cual llegamos al aislamiento a nivel mundial. Te pedimos que sepas comprender esta maniobra, ya que lo hacemos para intentar que este video llegue a todos ustedes sin inconveniente alguno. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Los orígenes de esta inevitable crisis se encuentran a 7.500 kilómetros al norte. Beijing está a punto de sembrar las semillas de la destrucción económica de Australia. China finalmente está poniendo fin a la desastrosa política Zero COVID. Pero la reanudación de la actividad económica también traerá consigo una reestructuración de la economía. Después de sufrir en manos del oprimido sector inmobiliario, China quiere avanzar hacia un modelo económico dependiente de los consumidores. Y esto es lo que puede significar un desastre al otro lado del océano, en Australia. Pero para entender por qué las fortunas económicas de Australia están entrelazadas con China y cuál es el vínculo entre mining mogul Gina Reinhart y China, tenemos que retroceder unos años a un pequeño mercado en Wuhan. Este mal en China podría ser el principal culpable del C-Word-19. El estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud reveló que el virus saltó de este murciélago a los humanos. Pero el estudio no pudo identificar el epicentro exacto del virus debido a falta de datos. Pero ya sea que los murciélagos realmente lo hayan causado o no, este problema de los orígenes del virus, de los orígenes del C-Word, resultó ser la causa de un punto muerto entre China y Australia. En 2020, Australia exigió una investigación sobre los orígenes de la pandemia. Y bueno, a alguien sentado en Beijing no le gustó. El presidente Xi respondió con restricciones comerciales y la prohibición de algunas de las exportaciones de Australia, incluidas las materias primas de Gina Reinhart, y comenzó la Guerra Fría poniendo en riesgo una industria de $14,000 millones anuales. Pero la Guerra Fría fue tan intensa que el barco australiano Topacio se vio obligado a esperar 269 días en el puerto de Xintang. Las autoridades chinas no permitieron la entrada de más de 90.000 toneladas de carbón. La situación no terminó allí. Casi 70 barcos con carbón australiano quedaron varados frente a China durante aproximadamente un año. Beijing incluso amenazó a Australia con buscar nuevos compradores. Pero en mayo de 2022, cuando Australia puso un nuevo primer ministro al frente de Asuntos Exteriores, Beijing eliminó inteligentemente la mercadería australiana varada. Se eliminaron más de 8 millones de toneladas de carbón para cocinar y 6 millones de toneladas de carbón térmico. Australia puso en marcha sus barcos varados, pero el carbón no es el único impulsor de las relaciones comerciales entre China y Australia. Durante la última década, China ha estado creciendo rápidamente. La rápida urbanización e industrialización significa que China necesita minerales y materias primas. La sed de desarrollo de China ha sido satisfecha por Australia. Beijing es el mayor socio comercial de Australia y representa casi un tercio de las exportaciones de Australia y una quinta parte de las importaciones de Australia. En 2019, China representó el 82% de las exportaciones de mineral de hierro de Australia y, ¿adivina qué? El carbón australiano alimenta las centrales térmicas de China. Pero este vínculo económico es más complejo de lo que piensas. Australia también es un proveedor líder en gas natural licuado a China. Este año, las exportaciones de GNL están en algún lugar entre 18 y 19 mil millones de dólares australianos. Y si crees que esto es lo único que os relaciona, estás equivocado. China también se ha convertido en el motor del sector de servicios de Australia. Las universidades de Canberra, Melbourne y Sydney albergan importantes inscripciones de estudiantes chinos.
A partir de junio de 2019, había alrededor de 164.317 estudiantes chinos que completaron su educación en Aussie, Turf. El turismo es otro sector que alimenta la economía australiana. Antes de la pandemia en 2019, alrededor de 150.000 chinos llegaron a Australia con visas de turista. Ver la cantidad de interdependencia económica entre los dos países es enorme y la lista es interminable. Y parece que los chinos también han fortalecido sus huellas en otros productos básicos, y esto incluye bebidas alcohólicas, productos lácteos, carnes de res y cebada. ¿Recuerdas a Gina Reinhardt, de la que hablamos al principio? Su empresa también participa en empresas conjuntas con los chinos. En 2016, firmó un acuerdo con la empresa china Shanghai Cred para comprar conjuntamente Kidman & Co., la propiedad privada de tierras más grandes del país, para exportar carne vacuna a China. Pero incluso ahora, sus palabras sugieren que las alarmas están a punto de sonar. Y lo que viene a continuación no es broma. Australia podría estar de rodillas y si la economía china no se estabiliza en los próximos meses, tememos que sea un invierno económico en Melbourne, Canberra y toda Australia. Y he aquí por qué. El diciembre pasado, el gobierno chino anunció el fin de la estricta política SWORD 0. La política de búsqueda, prueba, seguimiento, aislamiento y soporte se han ido, pero sus repercusiones siguen atormentando a los ciudadanos chinos. Los bloqueos prolongados del crecimiento económico estancado reducen la demanda de artículos esenciales, incluidas las exportaciones australianas. La inflación está galopando y la tasa de desempleo está aumentando en China. Si bien muchos pensaron que poner fin a la política de SWORD 0 aumentaría la demanda de productos australianos y volvería a encarrilar a China, este no ha sido el caso. Bloomberg informó recientemente que Beijing pospondría su conferencia de trabajo económico central porque los casos de SWORD están aumentando nuevamente. Además de eso, los países han impuesto estrictas reglas de SWORD a las llegadas de China, lo que significa que la movilidad desde y hacia China se verá limitada en los próximos meses. The Economist también informó que muchos de Beijing tienen miedo y no quieren salir de sus hogares. El SWORD está lejos de terminar en China. El némesis más grande de Beijing se cierne sobre sus cabezas. La nueva variante se está extendiendo sin un final a la vista. Antes de continuar, tómate unos minutos para darle like al video. De este modo nos ayudas a saber cuánto te gusta nuestro contenido. La actividad económica está estancada y la incertidumbre se avecina. ¿Qué puede significar esto para Australia? A primera vista, se podría argumentar que una vez que las cosas salgan bien, Australia volverá a la normalidad. Algunos también podrían argumentar que esto es a corto plazo, y una vez que se controle Omicron, los estudiantes y turistas chinos reanudarían sus hábitos de gasto anteriores al SWORD. Pero es posible que las cosas nunca vuelvan a la normalidad anterior a la pandemia, especialmente cuando se trata de comercio entre China y Australia. La razón radica en la caída del mercado inmobiliario de China. Durante las últimas 3 décadas, el sector inmobiliario ha sido el principal combustible de la economía china, pero la mayor parte del dinero que entra en el sector es de viviendas de segunda mano. Lo que esto significa es que el comprador paga la hipoteca de un proyecto que no se ha completado. Los proyectos existentes se completan con dinero prestado, pero los consumidores siguen pagando más dinero por activos que no existen. Dirías que es un esquema Ponzi, y puede que tengas razón, pero este año, la mayoría de las empresas inmobiliarias de China, incluida Evergrande, quebraron debido al estancamiento de la oferta de dinero. Esta crisis de la vivienda estalló porque la mayor parte de la economía de China está impulsada por la construcción. Alrededor del 26% de todo el PIB en China se centra en el sector de la construcción, pero los formuladores de política ahora se están enfocando en un cambio hacia opciones más sostenibles. Esta es una de las principales agendas chinas para 2023. Cuanto más se enfrente China al sector inmobiliario, más aumentará la urgencia de la reforma. Esto eventualmente significa que si el sector de la construcción de China no juega un papel influyente en el próximo año, la demanda de hierro y carbón de Australia disminuiría aún más. Independientemente del fin de la política Zero SWORD, Australia se enfrentará a una crisis inevitable. A fines de 2022, la tasa de desempleo de Australia se mantuvo en 3,5% y los economistas pronostican que esto empeorará. Supongamos que la actividad económica en China está limitada durante los próximos 6 meses. ¿Qué sucederá?
la demanda bajaría y el precio de las materias primas australianas disminuiría. La industria del carbón, de alrededor de 14.000 millones de dólares, será devastada y Australia sufrirá pérdidas. Eventualmente, esto tendría un efecto indirecto en los ingresos de Australia y sus futuros planes de inversión, y tal vez el sector de servicios, incluidos el turismo y la educación, se verán afectados. Bueno, debemos admitir que la fortuna de Australia viaja en la parte trasera de un granelero, y los últimos acontecimientos indican que la economía del país está atrapada. ¿Cuáles son las opciones para Australia? A pesar del entorno geopolítico actual, una disociación repentina de China sería un gran error, ya que representa casi el 40% de las exportaciones de Australia. Sin embargo, sería prudente que Australia siguiera una política de desviación del comercio y buscara compradores alternativos. Por ejemplo, cuando China se negó a comprar carbón australiano en 2020, se dirigió a los mercados de Rusia e Indonesia. Esto creó brechas de demanda en India, Japón y Corea del Sur, que fue cubierta por el carbón australiano. Australia necesita ser inteligente. La misma táctica se puede aplicar a los productos de cebada y carne de res. Pero encontrar estos mercados alternativos llevaría tiempo. Australia necesita soluciones y las necesita rápidamente. Por ahora, 2023 parece sombrío y Australia mirará hacia China para ver qué depara el futuro. Los planes de China para deshacerse de la estricta política cero de SeaWorld han sido bien recibidos en todo el mundo. Muchos ven a China como el salvador de un mundo que se hunde en peligro económico. Sin embargo, esto no garantiza recompensas positivas para Australia, ya que China también quiere avanzar hacia una economía impulsada por el consumo. El vapuleo del mercado inmobiliario está obligando a China a considerar alternativas, y para Australia, esto significa el fin de miles de millones de dólares en exportaciones de construcción. A China le tomó mucho tiempo salir de la burbuja del SeaWorld, y mientras se esfuerza por salir finalmente, hay una burbuja inmobiliaria a punto de estallar. El gobierno también está ocupado con medidas energéticas y la confianza de la gente está destrozada. Se viene un futuro turbio para China, y lo que pasa en China no se queda en China. Su efecto indirecto engullirá a Australia, que es el mayor socio comercial de China. Se garantiza que una disminución en el carbón y el hierro australianos causará desempleos en Canberra, Melbourne y en todo el país. Gina Reinhart podría estar distribuyendo recompensas y bonificaciones por ganancias, pero esto podría ser de corta duración, mientras espera un 2023 desafiante. Todo depende de la pandemia en China, las políticas australianas y la rapidez con que China cambia la autosuficiencia. Se esperan tiempos oscuros. Las nubes de duros inviernos económicos permanecerán por un tiempo. Gracias por llegar hasta el final. No olvides dejarnos tu comentario y hasta la próxima.